Perseo y la cabeza de Medusa. Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo en esta nueva entrega de Leyendo Mitología. Y hoy vamos a leer Perseo y la cabeza de Medusa. También, además de la lectura, he preparado muchos más triggers de lo habitual. Así que, como siempre, haré la lectura, hablaremos un poco de las ilustraciones y ya pasaré a estos triggers. Así que vamos ya con el vídeo. Perseo y la cabeza de Medusa. Cuando Zeus se encaprichaba de una doncella, nadie podía evitar que la conquistase. En cierta ocasión, quedó prendado de una hermosa muchacha llamada Danae, y no dudó en llevar a cabo un extraño prodigio para gozar de su amor. Danae era la hija del rey Acrisio de Argos, y vivía aislada del mundo, encerrada en la torre de un palacio. Sucedía que Acrisio le habían profetizado que su destino era morir a manos de un nieto suyo. Así que, en cuanto Danae llegó a la adolescencia, decidió cancelarla para que no pudiera casarse ni engendrar hijos. Si no tengo nietos, pensaba el rey, me salvaré de la muerte. Zeus, sin embargo, logró entrar en la celda de Danae sin que nadie se diese cuenta. Un día, la joven notó que por el techo de la torre se filtraba una extraña lluvia de oro. Danae estaba tumbada en la cama, y las gotas fueron cayendo sobre su pecho y su vientre. Ni siquiera se molestó en retirarse, pues era agradable sentir el roce fresco de la lluvia sobre el cuerpo. No podía saber que Zeus se había transformado en lluvia de oro para poder abrazarla. 9 meses después, Danae dio a luz a un hijo. Acrisio no logró explicárselo, pues estaba seguro de que ningún hombre había entrado en la celda de su hija. Solo cuando el pequeño Perseo llegó al mundo, empezó a intuir lo que había ocurrido. Aquel niño estaba rodeado por una especie de resplandor, más propio de un dios que de un ser humano. Así que Acrisio comprendió que su nacimiento tenía que ver con algún prodigio sobrenatural. Este es el nieto que ha de acabar conmigo, pensó. Y entonces decidió matar al pequeño Perseo para salvar su propia vida. Pero como no se atrevía a darle muerte por sí mismo, decidió embarcar al niño y a su madre en un cajón de madera que luego arrojó al mar. Que los dioses decidan si deben sobrevivir o perecer, pensó Acrisio. Para Danae y Perseo, la primera noche en el mar fue terrorífica. Las olas eran tan fuertes que el cajón parecía a punto de naufragar, y el pequeño Perseo lloraba sin descanso, pues pensaba que el mar estaba lleno de monstruos sanguinarios que querían devorarlo. Lo único que lo aliviaba de su terror era un anillo de diamantes que Danae llevaba puesto en un dedo y que resplandecía en la oscuridad. Perseo creía que los diamantes eran como diminutos espejos que ahuyentaban a los monstruos. Fue la primera vez que los espejos le ayudaron a sobrevivir. Durante 40 días y 40 noches, Perseo y su madre vagaron sobre el mar, a merced de las olas. Por fin, una mañana, las corrientes acercaron el cajón hasta las islas de Céfiros, donde lo encontraron unos pescadores. Y aquí tenemos una ilustración de Danae y Perseo en esta caja. Imagino que cuando llegan a la isla, porque hay pies de personas por aquí. Y aquí está el anillo. Mirad, exclamaron muy asombrados. Hay una mujer y un niño en el cajón. Llevémoslos ahora mismo ante el rey. En Sérifos
mandaba el rey Polidectes, que acogió a los recién llegados en su propio palacio. Allí, Perseo creció hasta convertirse en un joven alto, apuesto y con fama de valiente que manejaba la espada a la perfección. Todo fue bien hasta que Polidectes, casi sin darse cuenta, comenzó a desconfiar de Perseo. Un día, mientras lo veía ejercitarse con la espada, empezó a decirse: este muchacho se ha ganado el aprecio de todo el mundo en Sérifos y llegará muy lejos en la vida. ¿Quién sabe si algún día se propondrá arrebatarme el trono? Es verdad que no me ha dado ninguna muestra de enemistad, pero los peores enemigos son los que actúan con disimulo, los que no nos hacen sospechar de su maldad hasta el momento decisivo. Polidectes se asustó tanto que decidió deshacerse de Perseo. No se atrevió a matarlo con sus propias manos ni a pedirles a sus soldados que lo hicieran por él, sino que buscó una manera más discreta y maliciosa de enviarlo a la muerte. Un día llamó a Perseo y le dijo: un joven como tú, de sangre real, debe demostrar su valor con gran hazaña. Haré lo que me pidas, dijo Perseo orgulloso. Polidectes guardó silencio durante unos instantes y luego dijo con un tono sereno que intentaba disimular su maldad: quiero que me traigas la cabeza de Medusa. Se trataba de una misión peligrosísima. Medusa vivía en una cueva situada en el límite occidental del mundo, cerca del país de los muertos, y pasaba por ser uno de los monstruos más despiadados de la tierra. En su juventud, Medusa había sido una mujer hermosa, pero los dioses la habían castigado arrebatándole la belleza. Los sedosos cabellos de Medusa se convirtieron entonces en fieras serpientes. Sus ojos se transformaron en negros abismos y sus dientes se volvieron tan grandes y afilados que le desgarraban los labios y las mejillas. Incluso su larga lengua era terrorífica, pues estaba hinchada y rígida como un cadáver. Pero lo peor de todo era que, por culpa de un maléfico hechizo, Medusa convertía en piedra todo lo que miraba. Perseo, sin embargo, no dudó en aceptar la misión. Por suerte, contó con la ayuda de los dioses para llevarla a cabo. Hermes le proporcionó unas sandalias aladas con las que pudo volar rápidamente hasta el lejano país de Medusa. Una vez allí, se coló en la guarida del monstruo, mientras se repetía sin descanso unas palabras que le había dicho la diosa Atenea. Nunca, pase lo que pase, mires a Medusa a la cara, porque si lo hicieras, te convertirías al instante en piedra. De modo que Perseo se acercó a Medusa sin mirarla directamente. Para verla, se valió de un escudo de bronce que le había proporcionado Atenea y cuya superficie brillaba como un espejo. Medusa rugió al ver a Perseo, pero el muchacho se mantuvo firme. Alzó el escudo, buscó en él el reflejo de Medusa y luego agarró con fuerza la única arma que llevaba consigo, una hoz con hoja de diamante que le había facilitado Hermes. Perseo descargó un golpe brutal sobre el cuello, y entonces la cabeza del monstruo, con sus miles de serpientes y larga lengua, rodó por el suelo hasta el fondo de la cueva. Luego, Perseo la recogió con mucho cuidado, sin mirarla, y la guardó en un zurrón que le había regalado Hermes para que pudiera llevar la cabeza sin peligro hasta Sérifos. El viaje de vuelta fue durísimo. La cabeza de Medusa pesaba mucho y los vientos llevaban a Perseo de un lado a otro. Una tarde, el joven decidió detenerse a descansar en una costa rocosa que distingue del horizonte. Al acercarse, vio que algo se movía en un acantilado y enseguida se dio cuenta de que era una muchacha. Estaba casi a ras de agua y las olas se le lamían los pies. ¿Qué estaría haciendo allí? Perseo se acercó un poco más y entonces percibió que la joven estaba encadenada a la pared del acantilado. Nada más verla, sintió en el corazón el fuego del amor, pues aquella muchacha tenía un rostro precioso, una piel blanca como la espuma y un cabello dorado como el sol. Perseo voló hasta ella y le preguntó por qué estaba encadenada. Andrómeda, que así se llamaba la joven,
le contestó que era la hija del rey de aquellas tierras y explicó su desgracia entre sollozos. Poseidón, el dios del mar, dijo, se enfadó mucho con mi madre hace algún tiempo y en castigo envió un monstruo marino contra nuestro reino que ha matado a cientos de personas y animales en los últimos meses. Poseidón dijo que nuestro reino volvería a vivir en paz si mi padre me entregaba al monstruo, de modo que aquí estoy, esperando la muerte. Pero eso es una crueldad, exclamó Perseo. Voy a matar a ese monstruo en cuanto aparezca. Ni lo intentes, advirtió Andrómeda. Esa fiera tiene la fuerza y el tamaño de un dragón. ¿Y qué importa? No tengo ningún miedo. Tal vez no sea el hombre más fuerte del mundo, pero a donde no llegue mi fuerza, llegará mi astucia. Perseo, pues, se quedó junto a Andrómeda, y cuando el monstruo llegó, se dispuso a hacerle frente. Era una bestia descomunal, que nadaba muy deprisa gracias a los poderosos músculos de sus aletas. Hambrienta de carne, emergió entre las espumosas olas, con la boca abierta de par en par, decidida a destrozar con una dentellada el frágil cuerpo de Andrómeda. La muchacha se asustó tanto que soltó un grito estremecedor. Perseo, en cambio, se abalanzó sobre el monstruo desde el aire, con la hoz en la mano, y trató de herirlo de muerte. Desde aquel instante, el hombre y la bestia libraron una batalla encarnizada. En cierto momento, Perseo llegó a clavarle al monstruo la hoz en la garganta, pero las escamas del animal eran tan duras que no logró penetrar la carne. Y la lucha le exigía tal esfuerzo que al final Perseo notó que comenzaban a fallar las fuerzas. Mantenerse en el aire y batallar al mismo tiempo no era cosa fácil, y la posibilidad de vencer a la fiera parecía cada vez más remota. Perseo estaba a punto de abandonar la lucha, cuando, en el último instante, una idea luminosa brotó de su mente. Él mismo se lo había dicho a Andrómeda. La astucia podía ser mucho más valiosa que la fuerza. Acabar con la bestia era en realidad la cosa más sencilla del mundo. Entusiasmado con su idea, Perseo volvió por un momento al acantilado y recogió el zurrón que había dejado junto a Andrómeda. Lo abrió con los ojos cerrados y luego echó a volar de nuevo hacia el monstruo, con la cabeza de Medusa en la mano. Bastó que la bestia la viera para que se convirtiera al instante en una enorme montaña de coral. Luego Perseo volvió junto a Andrómeda y le dijo: eres libre, muchacha. Perseo obtuvo la mejor recompensa a la que podía aspirar. Se casó con Andrómeda, con quien haría de tener 6 hijos. Por supuesto, volvió a Sérifos para entregarle a Polidectes la cabeza de Medusa. Se la ofreció encerrada en el zurrón, pero el rey no pudo resistir la tentación de mirarla, así que acabó convertido en piedra. En cuanto al escudo con el que había vencido a Medusa, Perseo lo conservó hasta la vejez, y a veces le sacaba brillo durante horas. Algunos días, cuando Andrómeda estaba tan hermosa que casi daba miedo mirarla, Perseo apartaba la vista y contemplaba el reflejo de su esposa en la superficie del escudo. ¿Quién sabe?, se decía. A lo mejor también la belleza puede convertir a los hombres en piedra. Ahí tenemos a Andrómeda, a Perseo y a la cabeza de Medusa. Voy a meter zapatillas de Hermes. Y bueno, imagino que este es el momento de cuando convierte al monstruo en piedra. Voy a dejar este fondo para hacer los triggers y luego cambiaré el otro también. Y el primer trigger es esta serpiente de madera. Y voy a aprovechar un poco con este trigger para decir que
Me esperaba que hablaran más del mito de Medusa, la verdad. Pero bueno, lo han comentado un poco por encima. A mí la verdad es que me da un poquito de pena porque Medusa es de mis personajes mitológicos favoritos. Y creo que su historia es muy triste. Y a veces se pasa un poco de forma superficial y se deja como el simple monstruo y ya está. Creo que tiene muchos más matices que se pueden explorar, pero igual hago un vídeo aparte, sin leer el libro este, hablando del mito de Medusa. Pero bueno, podéis comentar también qué os ha parecido este mito, si os ha gustado. La verdad es que no esperaba que este trigger fuera a ser tan relajante, pero me gusta mucho el sonido de la madera y la variedad de sonidos que puede hacer. Vamos a pasar ahora a esta estatua. Voy a poner este fondo para que resalte más. Y bueno, la verdad iba a traer más triggers para este vídeo, pero no los he encontrado. Así que si hago el vídeo de Medusa, seguramente añada más.
vemos en un próximo